de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días estamos reflexionando, estamos haciendo las cosas lindas, queridos niños, para poder ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y hoy nuestro tema, Melissa, ¿cuál será lo que vamos a compartir este tema con todos nuestros amiguitos? Queridos niños, el tema del día de hoy es la voluntad y la moral. La voluntad y la moral. Entonces vamos a hablar sobre esto y vamos a entender lo que significa la voluntad, tener fuerza de voluntad. Y sobre todo siempre esa palabrita, la moral, porque la moral también es importante que sepamos, porque ya vamos a aprender. Primero vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la voluntad y vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre esa moral que nosotros tenemos que tener. Y para eso le vamos a escuchar a nuestras compañeritas. Vamos entonces, queridos chicos, a escuchar a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo hijo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, señor. Pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos le contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, de todo lo que nosotros escuchamos. Ahora entonces vamos a meditar un poquitito más. Vamos a aprender, vamos a conocer, así como la palabra de Dios nos trajo este tema tan importante, lo que significa tener fuerza de voluntad, lo que significa la voluntad. Pero asimismo también, queridos chicos, entonces, para entender bien lo que significa la moral en nuestra vida. Vamos un rato, nosotros vamos a volver enseguida. Tengan ustedes su Biblia, tengan su cuadernito y sobre todo algo para escribir, porque muchas cosas lindas hoy Jesús nos quiere enseñar en nuestro momento de catequesis de este programa, Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En que la habíamos dejado la última vez. Sor Teresa, un recuerdo nuestro para sus votos. La verdad es que usted es una monja muy especial para nosotras. Estoy conmovida. Gracias. Sí, ábralo, Sor Teresa, ábralo. Sí, qué hermoso. Es hermoso. No debieron hacerlo, chicas. Qué hermoso.
te lo pagaré muy bien. Yo sé a dónde va a parar el dinero que te doy. Pero... Toma, esto también. Anda. te agradezco. Que Dios te bendiga. ¡Sor Teresa! ¡Sor Teresa! Teresa! ¡Llegó Sor Teresa! ¡Es mío! ¡Dámelo! Gracias. 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 Tranquilos, niños. Para todos hay. Oh, pequeño. Ven aquí. ¿Tienes agua? Sí. ¿Tienes dinero? Claro que tengo dinero, pero poco. Dame lo que tienes y tendrás el agua. Ah. Toma. Bebe, pequeño. Bébela toda. Bien, ahora debes ayudarme. ¿Y qué quieres que haga? Toma a este niño, está lleno de llagas. Ayúdame a bañarlo. Pero... no lo sé hacer. Tomaré 2 pedazos de tela. ¿Me vas a pagar la tela? Te la pago. Claro que te la pagaré. Así estarás mejor. Toma. Regresaré mañana. Toma. Sor Teresa, precisamente con usted quería hablar. La escucho, madre. ¿Qué hizo con el regalo de sus alumnas? Adelante. Responda, ¿lo vendió? No me servía. Ah, usted es incorregible, Sor Teresa. Ese era un regalo de sus chicas. ¿Por qué es grave? Lo convertí en vestidos y alimentos para los pobres. ¿Ha olvidado que esta es una escuela prestigiosa o ya no se acuerda de eso? Vea, aquí todo está limpio y perfumado. Nosotras aquí preservamos a nuestras chicas del mundo y vendamos sus ojos y corazón. Es así. ¿No se siente ahogada aquí adentro? Debemos dejar que las chicas sientan este olor. El olor de la pobreza de Jesús. En cambio, nosotras enseñamos a pasar por encima de los cuerpos de los moribundos en la calle sin mirar y seguir su camino.
¡Oh, no! Debes pagármelas mejor. Son cosas de primera calidad. Está bien. Para usted. Buena suerte, hermana. Nuestra ecónoma, Sor Mary, me refirió que usted vendió sus vestidos y que roba comida en la mesa para dársela a los pobres. No estoy robando la comida, solamente llevo a los pobres lo que no como. Pero es que usted debe comer. Mis pobres comen menos que yo y por lo de los vestidos, uno es suficiente. Hermana, le recuerdo que yo tengo la responsabilidad de todas las monjas y usted no puede ir allá sola. Yo no estoy sola. Jesús me acompaña. Usted está aquí para enseñar y obedecer. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿A quién debo obedecer? ¿Obedezco las normas o debo seguir mi corazón? ¿Qué es lo justo? Ayúdame, Señor, ayúdame a entender. ¡Adiós! 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 ¡Buena suerte! Gran victoria de la Armada India. Dura batalla. La Armada japonesa invade Madras. La batalla de Vidar. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Y tú regirás al pueblo del Señor y lo vas a liberar de las manos de sus enemigos. Uy, oye, entérate, porque ¿te acordás que la gente pidió un rey? Bueno, Samuel se fue y le ungió a Saúl, grandote, puro músculo, re fortachón. Anotá en tu libretita porque tenés que saber todo lo que va a pasar con respecto a Saúl y qué tipo de rey fue. Señor, el rey se alegra por tu fuerza y cuando goza con tu victoria, le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Odiado porque cobraba todo el mundo, Leví, o sea, Mateo estaba acomodadísimo ahí en su escritorio, el Señor lo llama y él lo sigue y se va a comer a su casa. Uy, este come con pecadores y publicanos, lo criticaban. El Señor agarra el micrófono, prende los parlantes, lo pone en alta voz y dice: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, los católicos, los que decimos que somos pecadores. No he venido a llamar a los justos, ya soy salvo por gracia, no necesito confesarme, sino a los pecadores. Uy. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, Melissa, con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema que nosotros hoy queremos aprender y conocer? Que Jesús nos da
en esta catequesis? La voluntad y la moral. La voluntad y la moral, es decir, centrarnos, conocer, saber lo que significa para nosotros esa moral y saber lo que significa tener fuerza de voluntad. Vamos a escuchar entonces, estén muy atentos y vayan tomando notas, queridos chicos, porque ustedes tienen que ir aprendiendo y tienen que ir conociendo lo que Jesús nos quiere enseñar sobre la voluntad y sobre la moral. Queridos niños, muchas veces decidimos hacer algo bueno, pero después no lo hicimos. ¿Qué ocurrió? Que no tuvimos suficiente voluntad. Se dan cuenta, queridos chicos, muchas veces dicen, nosotros decidimos, y para eso era la libertad, que nosotros ya estuvimos hablando. Somos libres, yo quiero hacer, yo decido, yo voy a hacer esto, yo me comprometo a hacer mi tarea, yo me comprometo a limpiar el patio, yo me comprometo a ser más obediente. La libertad, la decisión. Pero atención, queridos chicos, la libertad no es toda, sino que después de la libertad viene la voluntad. Queridos chicos, ¿qué viene después de la libertad? La voluntad. La voluntad. Y esa es la fuerza de voluntad que decimos nosotros. Uno tiene que tener la fuerza de voluntad para poder hacer aquello que había decidido. Bueno, queridos chicos, vamos a escuchar entonces, vamos a saber qué significa ahora lo que es en este sentido la moral, cómo nosotros tenemos que actuar, pero siempre antes de eso sobre la misma voluntad, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar, siempre se miden y se mueven, queridos chicos, con una moral. Pero escuchemos entonces qué es lo que Jesús hoy nos quiere seguir enseñando. La voluntad es la fuerza que nos permite hacer el bien que deseamos y evitar el mal, el que no deseamos. La fuerza de voluntad nos ayuda a ser más libres porque nos permite hacer aquello que realmente queremos. Ahí está, queridos niños, aquello que nosotros verdaderamente queremos. Para eso es la fuerza de voluntad. Es decir, cuando nosotros nos metemos en la cabecita y decimos yo voy a estudiar, si uno no tiene fuerza de voluntad, entonces no estudia, no se dedica al estudio. Si uno dice hoy yo voy a cambiar porque hoy yo no voy a desobedecer, pero si uno no tiene fuerza de voluntad, seguirá siendo desobediente con mamita y con papito, ¿entienden? Entonces la fuerza de voluntad es esa capacidad que Dios nos da para que nosotros podamos realizar aquello que hemos decidido. Entonces, querida Melissa, ¿qué es la fuerza de voluntad? Es la fuerza para hacer aquello que hemos decidido. Vamos a repetir entonces, ¿qué es la voluntad entonces? Es la fuerza para hacer aquello que hemos decidido. Ahí está. Es la fuerza entonces interior que Dios nos da, queridos chicos, para que nosotros podamos realizar aquello que hemos decidido. Y vamos a escuchar algo más. Esto implica de la moral. ¿Y qué significa entonces la moral, queridos chicos? La moral es el conocimiento del bien y del mal, que nos enseña qué acciones se deben realizar porque son buenas y cuáles se deben evitar porque son malas. Por eso, la primera norma de la moral es hacer el bien y evitar el mal. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Entonces, la moral es hacer verdaderamente el bien que tenemos que hacer. Pero para eso existe una decisión sobre aquello que nosotros hemos decidido. Pero por eso estamos hablando de la fuerza de voluntad. Son los dos elementos importantes. Si yo he decidido hacer el bien, bueno, tengo que comenzar a moverme para hacer el bien. Porque yo no puedo decir simplemente, voy a hacer el bien, voy a hacer mi tarea, voy a quererle más a mamá, voy a respetarle más a papá, voy a tratarle mejor a mi hermanito. Pero si después nosotros no tenemos esa fuerza de voluntad, ciertamente, queridos chicos, que al final de cuentas no estamos actuando bien. Por eso decíamos, es la fuerza de voluntad, es ese empuje que nos lleva a realizar aquello que hemos decidido. Muy bien, queridos niños, así entonces nosotros estamos reflexionando y conociendo algo más con este tema tan importante. Melissa, ¿cuál es el día de hoy? La voluntad y la moral.
Volvemos entonces enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y en el día de hoy, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos entusiasma, nos da aquella fuerza, energía que necesitamos para vivir siempre de acuerdo a cómo el Señor nos pide. Leemos hoy, en este día, del primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 9, del 1 al 4 y luego del 17 al 19 y el capítulo 10, 1. Samuel regirá a su pueblo. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó: este es el hombre de quien te hablé, ese regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo: haz el favor de decirme dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, hoy comerán conmigo y mañana te dejaré marchar y responderé a todo lo que te preocupa. Samuel tomó el frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó, diciendo: el Señor te unge como jefe de su herencia. Tú regirás al pueblo del Señor y te librará de las manos de los enemigos que te rodean. Queridos hermanos, Saúl es el primer rey, pero en realidad la teología deuteronomista nos presenta ya con este nombre. Saúl viene del verbo sha'al en hebreo, y sha'al significa prestar. Sha'al, entonces quiere decir aipuruka bm, la pende reina. Koa oñemoita pendere non debe, pero aipurukante bm. ¿En qué sentido, queridos hermanos? Porque el único rey es verdaderamente Dios. Pero no solamente eso, porque nosotros sabemos que más adelante Saúl fracasará. Es decir, no realizará plenamente aquello que el Señor le había pedido. Más adelante le tendremos a David, que es el ungido verdaderamente y el que queda como el modelo y paradigma de la monarquía y de la realeza de Israel. Pero esto nos está queriendo decir, queridos hermanos, que la realeza siempre le pertenece a Dios. Todo lo demás, sha'al. Todo lo demás, Saúl, es decir, todo lo demás es simplemente un préstamo para que nosotros podamos gobernar y para que nosotros podamos organizar en realidad la comunidad. Pidamos esta gracia al Señor, que podamos también nosotros hacer eso que el Señor nos pide y donde Él sea el verdadero rey, el verdadero monarca. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y tenemos que saber, tenemos que entrar y tenemos que conocer cada vez más. Yo les voy a preguntar ahora, porque venimos al momento de las preguntitas. Supongo que ustedes anotaron todo, entonces tienen que ir mirando. Ahí tienen que preguntar a papito, a mamita y a ver si somos capaces de responder a estas preguntas que les voy a hacer. Atención, Melissa, atención, queridos chicos. Primera pregunta. ¿Qué es la voluntad? Queridos niños, la voluntad es la fuerza que nos permite hacer el bien que deseamos y evitar el mal que no deseamos. Ahí está. Ese es entonces el elemento fundamental, central, esencial para nuestra vida, queridos chicos. La voluntad es esa fuerza que nosotros tenemos para evitar todo mal. ¿Evitar qué cosa, queridos chicos? Evitar todo mal. Tenemos que evitar y tenemos que esforzarnos y tenemos que decir no quiero hacerlo. Evitar justamente todo mal. Pero también no tenemos que mirar solamente en una forma negativa, sino que también en forma positiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que procurar hacer el bien. ¿Qué tenemos que procurar hacer, queridos chicos? Tenemos que
Procurar hacer el bien. Vamos a decir todos juntos, tenemos que... Procurar hacer el bien. Eso es lo importante. Entonces no es solamente mirar una cuestión negativa. Entonces por eso decimos que la voluntad es esa fuerza que nos ayuda a organizar y a hacer siempre el bien. Y ahora viene una segunda preguntita. Y entonces estén muy atentos, queridos chicos, a ver si pueden responder. ¿Qué nos permite hacer, queridos chicos, la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad nos ayuda a ser más libres y nos permite realizar lo que realmente queremos. Muy bien, lo que realmente queremos, queridos chicos, es lo que nos ayuda a realizar, a hacer, a esforzarnos, a comprometernos. Ahí está entonces la fuerza de voluntad, queridos chicos, porque eso el Señor nos da, eso el Señor nos regala y eso es lo que nosotros ahora le ofrecemos a los demás. Y vamos ahora con respecto a esto también. La tercera preguntita viene con respecto a la moral. Y escuchen bien los que les voy a preguntar en este momento de nuestra catequesis y les pregunto y les digo, ¿qué es la moral, queridos chicos? La moral es el conocimiento del bien y el mal que nos enseña qué acciones se deben realizar porque son buenas y qué acciones se deben evitar porque son malas. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Ahí está, esa es la moral que nos ayuda entonces a tomar una decisión. ¿Cuáles son esas acciones que nosotros tenemos que hacer porque son buenas? Porque son buenas, queridos chicos. Vamos a hacer las acciones buenas y vamos a evitar porque sabemos. Ahí está la libertad, queridos chicos. Y por eso después viene la fuerza de voluntad. Pero para eso necesitamos la moral. ¿Qué necesitamos, querida Melissa, queridos chicos? Necesitamos la moral. ¿Por qué? Porque nos ayuda y nos enseña a saber lo que está bien y lo que está mal. Nuestras acciones. Somos capaces de darnos cuenta. Cada uno de nosotros, queridos chicos, puede decir, no, esto que yo hice no está bien. Yo robé, ¿está bien o está mal? Melissa, ¿está bien o está mal? Está mal. Está mal, queridos chicos. No hacer la tarea, no obedecerle a mamá, papito, ¿está bien o está mal? Está mal. Está mal, ¿se dan cuenta, queridos chicos? Entonces tenemos que aprender. Y esa es la moral, la capacidad que nos enseña a nosotros a distinguir y a decir esto está bien o esto está mal. Queridos niños, vamos a poner nuestras manitos así juntas, vamos a procurar como nuestra madre, la Virgencita, hacer siempre el bien en favor de los demás. Y vamos a decir juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos niños, hemos terminado hoy con nuestra catequesis, que se llama el programa Aprendiendo con Jesús. Y nos volvemos a encontrar mañana y todos los otros días para aprender algo más con Jesús. Que Dios les bendiga a todos.